Voy a iniciar a grabar para que aquellos que no se logren conectar de una u otra forma, voy a subirlo yo a un canal y puedan pues, observar ahí qué fue lo que se dio en clase, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar. Veamos entonces, habíamos visto lo que, bueno, anteriormente les había pasado unas diapositivas que fueron las primeras que trabajé, que era lo que es el cálculo de medidas de tendencia central, ¿verdad? En este caso lo vamos a trabajar tanto para datos simples como para datos agrupados. Entonces, en este caso, voy a trabajar directamente, no voy a entrar a mucha introducción porque me interesa aprovechar el tiempo. Vamos a entrar al ejemplo de una vez, ¿verdad? Este material yo lo realicé de modo que ustedes puedan ir viendo paso a paso qué es lo que se debe de ir realizando y para que ustedes puedan tener de mejor manera. No sé si se logra observar. Ahí estamos. Entonces, solo voy a acomodar esto de acá. Ahí estamos. Entonces veamos, pues. Si alguien tuviera algún inconveniente, no hay problema. Me activa su micrófono y me habla para ver en qué podemos ayudar, ¿verdad? Veamos entonces, acá dice, no sé si lo logran ver bien ahí. Solo para estar seguros que sí están viendo las diapositivas. Sí, se ve, profe. Ah, va, excelente. Entonces veamos, pues. Veamos entonces acá. Les voy a dar siempre yo los datos, ¿verdad? Y como son datos simples, entonces estos datos van a venir de esta forma, ¿sí? Van a venir de manera que no sean muchos datos, porque entonces ya son demasiados. Pongámosle que si fueran 50 datos, entonces ya no se trabaja por este método, sino que entonces ya se aplica lo que es por agrupación, ¿verdad? Entonces en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo 6 datos, ¿verdad? Son estos de acá, para que ustedes los observen. Entonces, vamos a trabajarlos de la manera simple, ¿verdad? Entonces, el primero es el paso 1, que va a ser calcular n, que es lo que acabamos de hacer, que son 6 datos, ¿verdad? Luego está el paso 2, que entonces vamos a calcular el x sub i, que ese va a ser la sumatoria, aquí lo tenemos, de los datos que yo les vaya a dar. Si yo les doy 10 datos, entonces 10 datos van a ustedes a tener, ¿verdad? Entonces luego tenemos el paso número 3, que va a ser calcular la media, ¿verdad? Entonces veamos aquí entonces. Para la media va a ser la sumatoria de todos los datos que yo les dé dividido el número de datos, ¿verdad? Que eso fue lo que trabajamos anteriormente en las diapositivas que en su momento se les hizo llegar, ¿verdad? Entonces aquí es fácil, sencillo, hago la sumatoria que en este caso me dio 95 dividido 6, ¿verdad? Creo que ahí no hay nada complicado. Pues el resultado es 15.83. Entonces en este caso ya tendríamos lo que es la media, ¿verdad? Luego el paso 4, ¿verdad? Estamos por acá. Va a ser calcular la mediana, la media, perdón. Mediana. Aquí se me fue un dato a la hora que lo trabajé. Entonces esta es la mediana, la conocemos como ME. Y esto, como son datos simples, no es nada más que tomar el número mínimo más el número máximo y dividirlo dentro de 2, ¿verdad? Entonces, en este caso nos da el número mínimo que tengo acá, que es 9, más el máximo, que es 32, ¿verdad? Siempre visualicemos acá el 9 que tengo y el 32, ¿verdad? Entonces, al hacer la suma,
y dividirlo ya dentro de 2, pues entonces me da 20.5, ¿verdad? Entonces ya encontré la mediana. Hasta el momento, ¿todo claro? ¿Sí me están escuchando? Sí, está todo bien, profe. Estamos bien. Muy bien, excelente. Bueno, y luego la moda, que es el paso 5, ¿verdad? Que la moda en cuanto a los datos simples va a ser el número que más veces se repita. Entonces, en este caso es bastante fácil porque entonces el número que más se nos repite acá es el 9, ¿verdad? Si tuviéramos 2 casos, pues entonces marcamos los 2 casos. Si tuviéramos 3 casos, marcamos los 3 casos, ¿verdad? Entonces va a depender de cuántos casos tengamos. Entonces vamos a continuar. Solo permítame. Ok. Continuemos acá entonces con el paso número 6, que es encontrar la varianza. Esto fue lo que realmente no pudimos, bueno, no iban en las diapositivas, las primeras que solo iban a calcular la media, mediana y moda, y no vimos lo que era el cálculo de la varianza, que realmente es bien sencillo, ¿verdad? Entonces, la fórmula es esta, que viene siendo la sumatoria de todos los datos, menos la media, elevado al cuadrado, y todo eso dividido el número de datos. Recuérdense que n minúscula es el número de datos. Entonces, en este caso, ya metiéndola a la fórmula, nos quedaría de la siguiente forma. Vamos nosotros a trabajar cada uno de estos datos, ¿verdad? De los que yo les doy, de estos datos, y lo vamos a ir ingresando y vamos a írselo restando a la media. Entonces, por ejemplo, el primer dato es 10, ¿verdad? Entonces, 10 y la media, ¿cuánto nos había dado? Nos había dado 15.83. Entonces, 10 menos 15.83 elevado al cuadrado y más. Luego nos pasamos al segundo dato y hacemos el mismo procedimiento. 9 menos 15.83 y hacemos lo mismo, ¿verdad? Y nos vamos con todos los números, siempre elevándolos al cuadrado. Y luego sumamos, ya después de tener todos estos resultados, venimos y lo dividimos dentro del número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Habíamos dicho 6, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, para que ustedes lo tomen en cuenta. Y ahí de esa manera encontramos lo que es la varianza, ¿verdad? Esto es bastante sencillo. Y después, en el paso 7, aquí se me fue el paso 7, vamos a calcular la desviación estándar, que no es nada más que ya teniendo la varianza, únicamente lo elevo al cuadrado y ya obtengo el dato, ¿verdad? Entonces, en este caso, me dio 67.81. Entonces vengo yo y el 67.81 le saco raíz y me da el resultado de 8.23. Entonces, esto era lo que ya habíamos visto. Yo solo quería hacer un repaso nada más, porque lógicamente pues, no se había dado la clase y pues ahora vamos a estar más anuentes en este tipo de metodología para que ustedes puedan estar ahí resolviendo dudas. Ya los tengo yo por WhatsApp, entonces no duden, si tienen alguna duda, pues escríbanme ahí, ¿verdad? Y yo con gusto voy a poder atenderlos. Entonces, eso es en cuanto a los datos simples. Entonces, yo les estoy dejando acá una serie de ejercicios bien puntuales que a mí me interesa que ustedes manejen, ¿verdad? Que son 6 ejercicios bien puntuales para que ustedes puedan hacer la práctica. Entonces, ustedes lo pueden elaborar en el cuaderno, hacer el mismo procedimiento que hemos hecho con la aplicación que en un principio empezamos a manejar. Toman la fotografía, convierten en PDF. Solo algo que sí les voy a encargar que cuando lo suban, por favor coloquen su nombre completo y la carrera, ¿verdad? Porque entonces es más fácil poder, ahí sí que observar quién es el alumno y poder identificarlo para poder colocarle la nota, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a los datos simples, ¿sí? En este caso, pues, vamos a ingresar ya los datos agrupados, que estos, como les había dicho, ya es una cantidad mayor. Entonces, en este caso,
lleva un poco más de tiempo, ¿verdad? Porque hay que construir una tabla de frecuencias, que era lo que habíamos visto. Y hay que crearle ya lo que son siempre la media, mediana y moda, pero un poquito más compleja, porque entonces ya solo lo vamos a estudiar en lo que son intervalos o en rangos para poder identificar todas esas. Entonces siempre voy a empezar con un ejemplo, voy a calcular utilizando datos agrupados, la media, mediana, moda, rango, varianza y desviación estándar y el coeficiente de variación, ¿verdad? Entonces todo esto lo vamos a calcular. Les doy siempre los datos y ustedes vienen y siempre se los coloqué por pasos para que ustedes cuando vayan haciendo los ejercicios pues puedan ir ahí sí que haciendo el procedimiento por procedimiento, porque en la evaluación viene un caso ahí sí que un caso simple y un caso agrupado, entonces sí lleva tiempo y la ventaja es que ustedes pues en casa van a poder de alguna u otra forma poder trabajarlo tal vez con un poco más de tiempo y tener pues ahí sus apuntes, ¿verdad? Lo ideal es que ustedes trabajen a conciencia y puedan realizarlo de la forma más ordenada posible, ¿verdad? Entonces, de igual forma, identificamos el número de datos con n. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 columnas. Y tengo 1, 2, 3 filas, ¿verdad? Entonces, en total tengo 27 datos. Ese es el valor de n. Eso es lo primero que ustedes tienen que encontrar. Paso 2, vamos a calcular lo que es el rango, ¿verdad? Esto se calcula obteniendo el dato mayor menos el dato menor, ¿verdad? Entonces, si vemos entre todos los datos que tenemos arriba, ¿cuál es el dato mayor? Es el 98, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el 98 y el dato menor es el 18. Entonces, haciendo la resta entre 98 menos 18 me da 80. Entonces, ese va a ser mi rango, ¿sí? Vamos a identificar el rango. Y aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Entonces, el paso 3 es cálculo de intervalos. Entonces, se dice el número de intervalos es la cantidad de veces que se debe realizar las iteraciones. Es decir, la cantidad de filas que se deben realizar en la tabla. Se puede calcular de la siguiente manera, calculando la raíz cuadrada de n, donde esta cantidad de datos es la encuesta. La otra forma también es sumando 1 más 3.33 logaritmo, pero eso es un poquito más complejo. Entonces, esta es la otra forma para poderlo hacer. Entonces, ya identificando n, que en este caso n me había dado 27, y teniendo ese dato, entonces ya solo vengo y saco la raíz de 27 y me da 5.19. Entonces, aquí a la par yo les dejé algunas observaciones, ¿verdad? La primera observación es que si nos da un número con punto 19, punto 20, y está abajo del punto 5, entonces tomamos el entero inferior, ¿verdad? En este caso, como es 5.19, tomamos el entero de 5. Pero si en dado caso hubiera sido 5.61, entonces tomamos el entero próximo, ¿verdad? Que en ese caso sería 6. No sé si entendieron esta parte. ¿Sí entendimos? Aunque sea un sí ahí, o muevan la cabeza, aunque sea. Sí, profe, Sí, profe, ahí vamos vamos, haciendo. ahí vamos, lento, pero seguro. Eso es Sí. bueno. Muy bien. Entonces, vean, pues, yo de igual forma, para aquellos que no se estén o que no puedan conectarse, como les digo, estoy grabando la pantalla. Entonces voy a subir yo la grabación al canal de YouTube, voy a pasarles el link y así ustedes pues pueden retomar la clase, ¿verdad? En cualquier momento. Entonces vamos al siguiente paso. Ok. El siguiente paso ya es calcular el número de intervalos, ¿verdad? Entonces, lo que calculamos ahorita, ya lo voy a explicar en relación a lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, para calcular el número de intervalos es tan sencillo como tomar el número que habíamos calculado anteriormente, que era el rango, que era 80,
y dividirlo dentro de K, que era el grupo de intervalo, ¿verdad? Entonces, 80 dividido 5 me da 16, ¿verdad? Ya con eso, yo voy a entonces sacar una conclusión, que esto es importante. Voy a realizar 5 grupos de intervalos con un número de 16 datos cada intervalo. Entonces, ahorita lo vamos a ver en la integración de una tabla. Entonces, yo traté de colocarle lo más, ahí sí que lo más explicado para que ustedes tienen una duda, primero revisen la diapositiva y si ya ni así lo logran comprender, pues entonces me escriben y ya podemos resolver. Entonces, lo que habíamos hablado era sobre el cálculo de intervalos, ¿verdad? Entonces, acá lo que hice fue generar mis 5 intervalos, ¿sí? Ahí si se dan cuenta hay 5 intervalos o 5 grupos, ¿verdad? En intervalos con cantidades de 16 datos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces ahorita les voy a explicar. Solo déjenme. Ok, aquí está. Entonces, por ejemplo, acá voy a tomar siempre el número más pequeño, ¿verdad? Que es el que tengo. En este caso es el 18, ¿sí? Y al 18 yo le voy a sumar la cantidad de intervalos o la cantidad de datos que yo obtuve. Entonces, 18. Y habíamos visto anteriormente que la cantidad que teníamos era 16, aquí está. Entonces, 18 más 16 me va a dar 34, ¿verdad? Entonces, así nos vamos a ir. En el siguiente intervalo yo solo voy a sumarle un número al anterior. Algunos lo trabajan con 0.5 por el margen que puede haber entre 34 y 35. En este caso lo vamos a manejar nosotros con enteros, ¿verdad? Y vamos a sumarle 1. Entonces en el siguiente intervalo me tocaría 35, le sumo 16, me quedaría 51. En el siguiente le sumo 1, 52. Más 16 me quedaría 68. Entonces nos vamos generando los intervalos, ¿verdad? Para que no haya problema. Entonces, esto es lo primero que vamos a hacer para generar nuestra construcción de la tabla de frecuencias. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿Todo claro? No, ahí está bien, profe, ahí va. Profe, ahí le estamos entendiendo poco a poco. Va, muy bien. Entonces, veamos entonces. En el siguiente dato vamos a sacar la marca de clase, ¿verdad? Que es esta X sub I que ustedes están viendo, que es la siguiente columna. Ya yo teniendo mis intervalos, entonces en X sub I es más sencillo, porque entonces vengo yo y a 34, que es el dato mayor, le voy a sumar el dato menor, ¿verdad? Aquí se los dejé en amarillo. 34 más 18, eso me da 52 y lo voy a dividir dentro de 2 para sacar la marca de clase, ¿verdad? Que es X sub I. Entonces ya teniendo la marca de clase, lo voy a ir sacando por cada intervalo, ¿verdad? Lo mismo voy a hacer en el de abajo. 51 más 35 dividido 2 me da 43. 68 más 52 dividido 2 me da 60 y así nos vamos hasta llegar al último intervalo, ¿verdad? Y después hacemos la sumatoria, ¿verdad? Para tener el dato. Pasamos a la siguiente tabla, que ya es la tabla de frecuencias, ¿verdad? Donde de la tabla de frecuencias es bastante fácil poder identificarlo. Ahí es, ¿se acuerdan que ustedes trabajaban tablas de frecuencias cuando yo les dejaba una serie de datos y ustedes veían cuántos datos eran de la misma categoría, ¿verdad? Entonces, en este caso, datos que son frecuentes en el intervalo de 18 a 34, tenemos que hay 9, ¿verdad? En el de 35 a 51 hay 5, ¿sí? En el de 52 a 68 hay 6 datos. En el de 69 a 85 hay 3 datos. Y en el de 86 a 102 hay 2 datos. ¿Verdad? Esto es bastante fácil, solo es de que ustedes vayan observando los datos que yo les estoy dando para que ustedes vayan sacando lo que es la frecuencia simple. ¿Estamos ahí? Vamos a pasar entonces a lo que es la siguiente columna. Siempre, por favor, hagan la sumatoria de las frecuencias simples, ¿verdad? Para que no haya problema y podamos ir verificando que las sumas
o los datos que yo estoy encontrando coinciden con el número de datos que yo estoy dando. Si dan cuenta, este que está acá, este 27 de esta sumatoria, debe de ser la misma o coincidir con la misma cantidad de datos que habíamos dicho que era n, ¿verdad? Que son 27 datos. Si desde ahí no les coincide, entonces tienen que verificar, porque entonces sí habría un problema y tienen que verificar en dónde se están equivocando, ¿verdad? Entonces ahí hay un chivo para que ustedes vayan haciendo bien el examen. Lo siguiente, vamos a hacer la frecuencia acumulada, que esto es más que copiar aquí el mismo número, ¿verdad? Y después le sumo 9 más 5, me da 14, 14 más 6, me da 20, 20 más 3, me da 23, 23 más 4, me da 27. Y este número tiene que coincidir con este otro dato, ¿verdad? Y ahí va a estar el chivo de que sí van bien, o sea, de que sí les va a ir coincidiendo, ¿verdad? Entonces, importante que tomen en cuenta eso. Ya luego de haber calculado la frecuencia acumulada, vamos a ir a esta tabla que la mayoría de casos no se hace, se fabrica pues para que ustedes tengan presente, se les haga más fácil poder tener los datos. Entonces aquí lo que me está diciendo es que el XI, que es la marca de clase, la voy a multiplicar por la frecuencia. Entonces estos dos datos van a ser multiplicados, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Entonces venimos y decimos 26 por 9, 234, 43 por 5, 215, 60 por 6, 360 y así nos vamos hasta sacar todos los datos. Solo quiero ver. Hay alguien que no me escucha. Jonathan. Tal vez es situación del teléfono. Revise, Jonathan, porque los demás sí me escuchan. Si no, permítanme, le voy a contestar aquí rapidito. Es que los problemas siempre se dan, ¿verdad? Entonces, importante que lo tomen en cuenta. Entonces, veamos. Veamos entonces, la fórmula, ya después de haber calculado esto, hago yo la sumatoria, ¿sí? Al tener la sumatoria, este dato que ustedes ven acá me va a servir para poder calcular la media, porque aquí vamos a ir calculando lo mismo que habíamos hecho en datos simples, lo único que aquí lo vamos a hacer de otra manera, ¿verdad? Entonces aquí me dan la fórmula de la media y dice que la media es igual a la sumatoria de todos los datos y por F sub I, que al final es esta columna la que estamos calculando, ¿verdad? O sea, que estos 1416 son los que yo voy a colocar acá, ¿verdad? Para tener ya todo ordenado. Entonces, yo lo trabajo mucho así en la tabla para que no haya problema. Dividido n, que en este caso n es 27, ¿verdad? Entonces, al dividirlo me da la cantidad de 52.44. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Y en el otro paso vamos a calcular lo que es la mediana. Para calcular la mediana es muy importante conocer si el valor de n es par o si es impar, porque entonces si es par, yo el n lo voy a dividir dentro de 2, pero si es impar, al n le voy a sumar 1 y luego lo voy a dividir dentro de 2. Entonces en este caso, nosotros tenemos el dato de 27, ¿verdad? Entonces al tener 27, ¿es número par o impar? ¿Alguien que me pueda decir ahí? Impar. Impar. ¿Verdad? Es impar. Entonces voy a sumarle una unidad y luego la voy a dividir dentro de 2, ¿verdad? Esa es la opción que tengo para esa parte. Entonces, 28 dividido 2 me da 14, ¿verdad? Entonces, ya al tener el dato, voy a venir y voy a
ingresarlos ya en la fórmula. Entonces, vean, la fórmula se ve bastante difícil, pero realmente la voy a ir explicando una por una. Este LI es el límite inferior, ¿verdad? ¿Cómo voy a identificar ese límite inferior? Porque la cantidad que yo obtuve la voy a buscar en la frecuencia acumulada, ¿verdad? En FA. Entonces, yo tengo acá la frecuencia acumulada y aquí de pura casualidad me dio 14 y encontré el 14. Pero ¿qué hubiera pasado si me hubiera dado un 13? O si me hubiera dado ¿qué les digo yo? Un 12. O si me hubiera dado un 15. Entonces, en esos casos, cuando solo les voy a pedir de favor que no rayemos pantalla, jóvenes, porque entonces se me complica el poder explicarles. Entonces, por favor, la persona que rayó ahí, hágame a favor de borrarlo, porque entonces no voy a poder explicar bien. Bueno, entonces, veamos. Pues. Entonces, al encontrar el 14 acá, ¿verdad? Al encontrar el 14, voy a buscarlo en el FA y voy a venir y al encontrarlo, voy a trabajar únicamente en lo que es, permítame, vamos a ver, es que no me deja, ok, voy a trabajar en ese intervalo. Entonces, este LI que ustedes están viendo acá, ¿verdad? Este LI es el límite inferior del intervalo. Entonces, acá entre 35 y 51, el límite inferior es 35 y el límite superior es 51, ¿verdad? Entonces, por eso es que va este 35 acá. ¿Estamos? Entonces, ese 35 más n partido 2, que n ya sabemos que es 27 y dividido 2. Y eso nos da menos la frecuencia acumulada anterior. Entonces, si yo estoy acá ubicado donde está el 14, la frecuencia acumulada va a ser la que está anterior, va a ser la que está antes de la que yo estoy escogiendo, ¿verdad? En este caso es 9. Es este 9 que ustedes ven acá, ¿verdad? Dividido la frecuencia. Y en este caso la frecuencia es 5. ¿Verdad? O sea, al final nos queda este dato de acá. El 9 es el que está acá. ¿Sí? Para que no se me vayan desubicando. ¿Sí? La frecuencia acumulada anterior es el dato anterior a donde yo he encontrado el 14. Y la frecuencia es el dato en el que está siendo dividido el dato. Continuemos entonces. Veamos. Al hacer toda la operación, pues ahí se acuerdan que primero se hace lo que está acá en esto de acá, ¿verdad? 27 dividido 2 menos 9, eso me da 4.5. El 4.5 acá en jerarquía de operaciones. Ahí se acuerdan que no van a primero a sumarle 35 más 4.5 dividido 5, porque primero tenemos que realizar la multiplicación, entonces primero vamos a operar esto, ¿sí? Ya obteniendo el dato acá, que nos dio 14.4, entonces lo vamos a sumar con el 35 que ustedes observan. Y encontramos lo que es la mediana. No sé si hay alguna duda hasta el momento. ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Buena, profe. Todo claro. Está bien. Entonces, vamos a pasar ahora a calcular la moda y nos vamos a quedar acá porque entonces no quiero saturarlos también. Ya llevamos un trabajo, entonces vamos a calcular la moda. La moda es bastante fácil de hacerlo. Para ello, necesito que ustedes tengan siempre estos apuntes en el cuaderno porque es importante tener las fórmulas o realicen un subformulario. Entonces, la moda dice que es igual al límite inferior, ¿verdad? Al límite inferior más FI
menos la frecuencia acumulada. FI es esta columna, ¿verdad? La frecuencia simple. Menos la frecuencia acumulada dividido la frecuencia simple menos la frecuencia acumulada más la frecuencia simple más la frecuencia acumulada. Se escucha bastante tedioso así, pero realmente es bastante fácil. Entonces vamos a ir metiendo datos y ustedes van a ir viendo y corroborando ahí. Entonces, en este caso, ¿cómo yo voy a determinar que es en este intervalo donde yo voy a estar trabajando y no fue en el anterior? ¿Verdad? Ahora estoy trabajando acá. En el anterior estaba trabajando en el de abajo. ¿Cómo voy a determinar eso? Por mi número mayor en FI. ¿Sí? Entonces voy a buscar yo entre 9, 5, 6, 3 y 4. ¿Cuál es el número mayor? 9, ¿verdad? Entonces por eso voy a determinar yo trabajar en ese intervalo. Si en dado caso hubieran repetido el número, yo les aconsejo que trabajemos siempre entre más cercano estemos del intervalo intermedio, mejor, ¿verdad? Porque yo puedo tener aquí 20 intervalos. Entonces, tengo repetido en el segundo intervalo y en el décimo intervalo, entonces yo me voy a ir al décimo porque estoy trabajando en la mitad de mis datos, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, en este caso, yo estoy trabajando en este de acá, ¿verdad? Entonces, el límite inferior, ¿cuál es? Ahora es 18. Entonces, por eso está el 18 acá, ¿verdad? Estamos ahí y luego vamos a sumar, en este caso, el FI es 9 menos la frecuencia acumulada anterior. En este caso, la frecuencia acumulada anterior no la tengo porque estoy en la parte de arriba, ¿sí? Pero si yo, por ejemplo, hubiera estado en este otro de acá, mi frecuencia acumulada anterior hubiera sido el 6, ¿verdad? Porque es la que está antecede a la frecuencia que estoy calculando. Entonces, como no hay, en este caso, colocamos 0. Dividido, otra vez, el 9 menos 0 más el 9 más el 5, porque entonces el 5 sí lo tengo, que es la frecuencia próxima, que entonces sería esta de acá, ¿verdad? Es este 5 que yo tengo ahí. Entonces ahí sí lo coloco. Y al hacer toda la operación, ¿se acuerdan de hacerlo en orden? Me va a dar que la moda es de 24.26. Entonces, hasta ahí haríamos para no saturar mucha información y vamos a continuar la clase dentro de 8. Pueden echarle una hojada a todo lo demás. Nos falta todavía bastante en la construcción de la tabla, ¿verdad? Después la varianza. Luego vamos a hacer una tabla de resúmenes. Y ya yo dejo los ejercicios. Por favor, tratemos de no adelantarlo porque entonces, o bueno, si ustedes lo quisieran hacer y luego corroborar, excelente, ¿verdad? Pero entonces ya llevan la tarea los datos de frecuencia simple que había dejado yo en la parte de arriba. Entonces eso por favor lo vamos a estar trabajando. Ahí dejé ya el apartado en Google Classroom para que ustedes lo puedan trabajar y puedan subirlo, ya saben, realizándolo en el cuaderno. Dejando constancia de toda su operación para que no haya problema a la hora que yo lo califique. Entonces, dejo el espacio para dudas. ¿Tendrán dudas por ahí? No, profe, aunque no entendí nada, pero bueno. Yo les voy a dejar siempre grabado el video ahí para que ustedes puedan verlo de nuevo, ¿verdad? Y así comprender en el video, pues se va a escuchar claro y se va a ver bien lo que hemos estado trabajando. Bueno, entonces si no hay dudas, patojos, lo dejamos ahí. Fue un gustazo haberlos visto y nos vemos dentro de 8. Voy a estar dejando otra clase, ¿verdad? Vamos a continuar la clase que tenemos, pero va a ser siempre por este medio y esperemos pues pueda ser un poquito más temprano, ¿verdad? Para que ustedes puedan disfrutar ya de la tarde. Entonces, si no hay dudas, No, profe, ninguna. bueno, entonces la dejamos ahí. Yo les voy a estar pasando el link del canal donde voy a estar subiendo la copia para que ustedes lo puedan descargar o puedan observar en YouTube. Entonces la dejamos ahí y platicamos entonces, jóvenes. Muy bien. Se cuidan. Nos vemos. Se cuida, profe. Se cuidan. Nos vemos, profe. Adiós. Nos vemos, feliz tarde.
Gracias. Adiós, igualmente. compañero. Órale. Que el coronavirus no los mate. Que el coronavirus no. ¿Cómo se mira sus caras?